Una tarde, de camino a casa, vi el coche de mi esposa aparcado en casa de mi yerno. Me detuve, curioso, y entonces la oí planear con él cómo quitarme todo lo que tenía, alardeando de 25 años de engaños. Me quedé allí, grabando cada palabra. Pronto aprenderán que un marido devoto no se deja engañar tan fácilmente. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas, mientras te cuento cómo se desarrolló todo. El sol del atardecer proyectaba largas sombras mientras conducía por Willow Creek, una ruta que solía tomar, sobre todo si atravesaba zonas residenciales más tranquilas. Estaba concentrado en los últimos detalles del día. Un proyecto de construcción particularmente complejo que requería más atención de lo habitual. Fue entonces, al doblar la curva que daba a la casa de mi yerno Liam, cuando lo vi, el Lexus plateado de Eleanor, aparcado a la vista en su entrada. Un frío presentimiento, agudo y repentino, atravesó la monotonía de mis pensamientos. Eleanor debía estar en su clase semanal de yoga, una cita a la que rara vez faltaba. ¿Qué hacía su coche allí? Liam trabajaba desde casa, era diseñador web, así que una visita casual no habría sido inusual. Pero ver su coche, junto con una sensación inquietante en el estómago, me provocó una oleada de inquietud. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Aparqué la camioneta unas casas más abajo, fingiendo una llamada, pero mis ojos estaban fijos en el gran ventanal del salón de Liam, parcialmente oculto por unas pesadas cortinas. Un instinto primario e innegable me impulsó hacia adelante. Apagué el motor y salí de la camioneta, moviéndome con un silencio que incluso a mí me sorprendió. El césped impecablemente cuidado se sentía extrañamente suave bajo mis zapatos mientras me acercaba al costado de la casa, donde una pequeña ventana sin cortinas permitía vislumbrar el interior. A medida que me acercaba, el sonido amortiguado de las voces se hizo más claro, y entonces, nítida, oí la voz de Eleanor, su tono suave pero cargado de una energía que no le había escuchado en años. «Tenemos que ser minuciosos, Liam», decía ella, con sus palabras resonando en el aire. «Nos llevamos todo, hasta el último céntimo». Se me heló la sangre. Se me cortó la respiración. Me pegué a la fría pared de ladrillo, rígida, escuchando, mientras mi mundo empezaba a desmoronarse a mi alrededor. La voz de Liam, igualmente baja, respondió: «No te preocupes, Eleanor. Lo tenemos controlado. Diferencias irreconciliables. Es un caso cerrado. Recibirás la mitad de los bienes, además de una pensión vitalicia. No se lo esperará. La mitad de los bienes. Pensión alimenticia vitalicia». Era un plan premeditado, trazado con una precisión escalofriante. Mi mente daba vueltas, intentando asimilar las palabras, la crueldad implícita en su pronunciación. Mi esposa, Eleanor, la mujer con la que había construido una vida durante 25 años, estaba conspirando contra mí económicamente con mi propio yerno. La audacia, la traición, fue un golpe durísimo. Liam continuó, con un tono de autosuficiencia en la voz. «Llevo meses documentándolo todo. Cada inversión, cada propiedad, cada cuenta. Todo está en esta carpeta de Manila». Golpeó algo, un crujido inconfundible, como de papel al ser manipulado. Prueba de su extenso patrimonio. Nuestro equipo legal se asegurará de que no se nos escape nada. Apreté los puños, con los nudillos blancos. La imagen de la carpeta de Manila, repleta del fruto de toda una vida de trabajo, usada como arma contra mí, me revolvió el estómago. Pero fueron las siguientes palabras de Eleanor las que realmente me destrozaron. Fragmentos de mi pasado y presente se desvanecieron como cristales rotos. 25 años haciéndome la esposa devota, ronroneó, dejando escapar una risa oscura y venenosa. De verdad cree que lo amo. El tonto. Siempre fue tan ingenuo, tan confiado. Ingenua. Confiada. Las palabras resonaban en mi cabeza, cada sílaba un golpe certero en el corazón. Mi amor, mi devoción, toda mi existencia junto a ella, reducidos a una farsa, un engaño cuidadosamente orquestado. La mujer a la que había adorado, la madre de mi hija, y bien me veía como una simple presa, un instrumento para un fin. Una ramita crujió bajo mi pie, un crujido apenas audible entre sus susurros conspiradores. Las dos voces se callaron de golpe. Un silencio denso y cargado de tensión se apoderó del aire.
El corazón me latía con tanta fuerza que estaba segura de que lo oían. Entonces, Liam soltó una risita nerviosa. Solo el viento, seguramente. O una ardilla. Eleanor asintió, restándole importancia al ruido, y reanudaron su plan. Mis manos se movieron sin pensar, sacando el teléfono. Pulsé grabar. Cada palabra venenosa, cada detalle calculado de su traición, quedaba registrado. Mi conmoción se transformaba rápidamente en una fría y ardiente determinación. No sería la ingenua que ella imaginaba. Minutos después, crují deliberadamente los pies sobre la grava del camino de entrada mientras volvía a casa. La puerta principal se abrió, y Eleanor y Liam aparecieron, palideciendo al verme. Su sorpresa apenas se disimulaba, y una máscara de forzadas cortesías se deslizaba sobre sus rostros. «Arthur, qué sorpresa», exclamó Eleanor con voz demasiado alegre y agitada. «¿Qué haces aquí?» Forcé una sonrisa casual, un esfuerzo titánico dada la tormenta que me invadía por dentro. Solo quería ver cómo estaba Clara, cómo le había ido el día, y de todas formas tenía que pasar por una obra cerca de aquí. Pensé en matar 2 pájaros de un tiro. Mi hija, Clara, visitaba a menudo a Liam, su cuñado. Era una mentira plausible, una que ya había usado antes. Liam, aunque pálido, se recuperó rápidamente. «Sí, Clara acaba de irse. Estábamos revisando unos documentos legales, cosas aburridas». Señaló vagamente la casa mirando alternativamente a Eleanor y a mí. «¿Documentos legales?» Enarqué una ceja, fingiendo una leve curiosidad. «¿Algo importante?» Miré disimuladamente mi teléfono, asegurándome de que lo vieran. La grabación silenciosa seguía en marcha. Una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Cuánto tiempo llevaba esta tontería, esta intimidad entre ellos? «Oh, solo algunos asuntos de la propiedad», intervino Eleanor, demasiado rápido. «Ya sabes cómo es. Siempre hay algo que solucionar». Evitó mi mirada, una señal inequívoca que ahora reconocía como culpabilidad. Asentí lentamente, dejando que mi mirada se detuviera en ella un instante más de lo necesario. «Bien. Bueno, hablando de asuntos pendientes, ¿no tenías cita hoy con el médico, Eleanor? ¿Para tu revisión anual?» Un destello de pánico cruzó su rostro, rápidamente reprimido. «Ah, eso. Sí, lo hice. Se alargó un poco, así que decidí pasar por aquí de camino a casa». Otra mentira. No había mencionado ninguna cita atrasada, y su coche llevaba allí bastante tiempo. La pequeña mentira lo confirmó todo. «Bueno, me alegro de que ya lo tengan todo solucionado», dije con voz cuidadosamente neutral. «Nos vemos luego». Me di la vuelta y volví a mi camioneta, con las manos firmes mientras abría la puerta. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda, una palpable carga de sospecha y miedo. Al alejarme de la acera, eché un vistazo por el retrovisor. Eleanor y Liam ya estaban acurrucados en el porche, con la cabeza gacha, hablando en voz baja y con urgencia. Sospechaban algo. Sabían que yo lo sabía, o al menos temían que así fuera. Y yo sabía que estaban tramando mi destrucción, igual que yo ahora tramaba la suya. El juego había comenzado, y todos estábamos fingiendo. El camino a casa fue un borrón de asfalto y luz menguante. El shock inicial que me había paralizado en casa de Liam había dado paso a una gélida y férrea determinación. Mis manos, aún aferradas al volante, se sentían como piedras, y me dolía la mandíbula de tanto apretarla. Ya no era un marido inocente. Era un hombre traicionado, y esa traición había aguzado mi mente, sustituyendo la emoción por una fría y concentrada determinación. Al doblar la esquina de nuestra calle, la familiar imagen de nuestra casa se alzó ante mí. La había construido con mis propias manos. Cada viga, cada ladrillo, cada detalle cuidadosamente elegido, era un testimonio de mi amor por Eleanor y nuestro futuro juntos. Era un sueño hecho realidad, un santuario al que había dedicado mi corazón y mi alma. Ahora, bajo el cielo que se oscurecía, parecía menos un hogar y más un elaborado escenario para un engaño meticulosamente planeado. Cada detalle, otrora símbolo de nuestro amor eterno, ahora se había convertido en un emblema de su calculada traición. Aparqué la camioneta y entré. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. El silencio no era pacífico, era hueco, cavernoso. Antes,
La presencia de Eleanor llenaba estas habitaciones. Su risa, su charla, su suave tarareo mientras se movía. Ahora, los ecos de esos sonidos parecían una representación, un gran espectáculo montado para mí, una ilusión cuidadosamente construida. Me dejé caer en el sofá del salón, mirando fijamente la foto de boda enmarcada sobre la repisa de la chimenea. 1987. Eleanor, radiante con su vestido blanco, su mano en la mía, sus ojos brillando con lo que yo había creído que era felicidad genuina. Recordé la profundidad de mi amor aquel día, un joven completamente enamorado, dispuesto a conquistar el mundo por su amada. ¿Acaso todo había sido una mentira incluso entonces? ¿Era aquella sonrisa deslumbrante solo otra parte de su actuación, un ensayo para las décadas de engaño que estaban por venir? Mi mente retrocedió aún más, hasta nuestra primera cita. Un pequeño restaurante italiano, manteles de cuadros rojos, el aire impregnado de aroma a ajo y una atmósfera prometedora. Hablamos durante horas, y yo, un aspirante a contratista, le conté con pasión mis sueños de construir algo duradero, no solo estructuras, sino legados. Ella me escuchó de verdad, con los ojos brillantes de un interés que me cautivó. «No solo construyes estructuras, Arthur», me dijo con voz suave, rozando mi mano con delicadeza sobre la mesa, «construyes hogares». Sus palabras resonaron profundamente en mí, reafirmando mis ambiciones, haciéndome sentir visto y comprendido como nadie lo había hecho antes. Pensé que era un vínculo forjado en sueños compartidos. Ahora me preguntaba si simplemente fue el momento en que reconoció la profundidad de mi potencial, el alcance de mi futuro financiero. Tomé nuestra tarjeta del 25 aniversario de la mesa de centro. Dentro, la elegante caligrafía de Eleanor decía: «Mi adorado Arthur, 25 años de amor, risas y apoyo incondicional. Por 25 años más de felicidad. Siempre tuya, Eleanor». La tinta aún estaba fresca. El mensaje me pareció una broma cruel, un crudo recordatorio de la fachada que mantenía mientras tramaba mi ruina. Mi mirada se posó en un álbum de fotos en un estante cercano. Fotos de Clara de bebé. Hojeé las páginas, viendo a Eleanor sosteniendo a nuestra hija, con el rostro iluminado por un orgullo maternal inmenso. Esos primeros años se sentían reales. Las risas, las noches sin dormir, la alegría compartida de criar a nuestra pequeña. Eleanor siempre había estado tan orgullosa de Clara, siempre elogiando mi papel como padre. «Eres el mejor padre del mundo, Arthur», me había dicho una vez, con lágrimas en los ojos mientras me veía jugar con Clara en el parque. «Clara es quien es gracias a la base que le has dado». ¿Lo creía de verdad o era solo otra frase de su guión diseñada para afianzar mi devoción, para asegurarse de que siguiera manteniéndola? Un pensamiento escalofriante se apoderó de mi mente. A menudo había usado la frase «lo construí para a nosotros» o «trabajé duro para nuestra familia». Pero en retrospectiva, me di cuenta de que el énfasis había cambiado sutilmente, pasando de «construimos juntos» a «yo proveía». ¿Acaso las grietas en nuestro matrimonio, en su afecto, ya se manifestaban entonces, ocultas por mi propio orgullo en mi rol de proveedor? Estaba tan ocupado construyendo, tan concentrado en dar, que no me percaté de lo que poco a poco me estaban arrebatando. Recuerdos que una vez atesoré, ahora parecían mancillados. El crucero por Alaska que hicimos por nuestro 20º aniversario, la emotiva graduación de Clara, las mágicas mañanas de Navidad abriendo regalos junto al fuego. ¿Acaso sus sonrisas eran sinceras? ¿Su risa realmente sentida? ¿O había sido todo una puesta en escena cuidadosamente orquestada, una elaborada farsa diseñada para extraer la mayor cantidad de mi dinero y mi dinero? Intenté precisar el momento, el punto exacto de inflexión en que la gratitud se había convertido en una sensación de derecho, cuando el gracias por mantener a nuestra familia se transformó en un tácito «merecemos más y nos lo debes». Cuando se transformaron los sueños compartidos de construir una vida juntos en un plan calculado para destruir la mía. La grabación en mi teléfono, reproduciéndose silenciosamente en mi mente, me ofreció una respuesta cruda e innegable. Hacía años que no me quería. Quizás nunca lo había hecho de verdad. Cada caricia, cada palabra tierna, cada supuesto afecto había sido una manipulación calculada,
una jugada estratégica en un juego largo y tortuoso del que ni siquiera era consciente. Una extraña frialdad analítica comenzó a apoderarse de mi dolor. El dolor inicial seguía ahí, un lamento sordo, pero ahora estaba cubierto por una aguda claridad. Eleanor me había subestimado. Veía a un ingenuo, a un proveedor sentimental. Pero había olvidado que el hombre que construyó un negocio exitoso desde cero, el hombre que construyó meticulosamente cada detalle de nuestro hogar, también era capaz de precisión, estrategia y una determinación inquebrantable. El juego no había terminado. Apenas comenzaba, y yo pensaba ganar. La fría claridad analítica que me había invadido era un escudo contra el dolor, permitiéndome diseccionar el pasado con una precisión escalofriante. Si el amor de Eleanor había sido realmente una farsa, ¿cuándo se había alzado el telón de este elaborado engaño? Mi mente, ahora lúcida y libre de sentimentalismos, comenzó a detectar el cambio, las sutiles alteraciones en su comportamiento, que, en retrospectiva, delataban una agenda premeditada. El año 2020. Ese fue el punto de inflexión. Mi constructora acababa de conseguir su mayor contrato municipal hasta la fecha. Un proyecto de $50 millones que consolidaría nuestra reputación y garantizaría nuestra estabilidad financiera durante décadas. Recuerdo llegar a casa esa noche, rebosante de euforia, esperando una celebración conjunta, un momento de triunfo con mi esposa. En cambio, encontré a Eleanor en la isla de la cocina, no celebrando mi éxito, sino encorvada sobre una pila de revistas de arquitectura de lujo, con una calculadora a su lado. Sus ojos, normalmente cálidos al mirarme, se volvieron fríos y calculadores cuando levantó la vista. 50 millones, Arthur, dijo, no con orgullo por mi logro, sino con un brillo depredador. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esa casa que vimos en Architectural Digest, la que tiene piscina infinita y mármol importado, por fin está a mi alcance. Su atención inmediata no se centraba en el impacto del contrato en la comunidad, ni en el arduo trabajo que había supuesto conseguirlo, ni siquiera en la sensación compartida de logro. Solo le importaba lo que mi éxito podría comprar. Nuestra celebración aquella noche duró 2 horas interminables, un monólogo de Eleanor sobre los gastos que deseaba. La nueva casa de lujo, por supuesto, pero también una membresía en el club de campo más exclusivo, los últimos modelos de coches de lujo europeos y una serie de vacaciones necesarias en Europa. Era una lista de deseos, no un sueño compartido. Cada sugerencia, cada suspiro nostálgico sobre el nuevo collar de diamantes de una amiga, sonaba más a exigencia que a conversación. Para 2021, sus exigencias se habían intensificado, volviéndose más insistentes y menos sutiles. La membresía específica al club de campo se convirtió en un requisito innegociable. Nuestra encantadora cabaña de vacaciones, un lugar donde habíamos creado recuerdos entrañables, de repente era pintoresca y vergonzosa para invitar a su nuevo círculo de amigos. Dejaba caer indirectas sobre otros maridos comprensivos que sabían apreciar los sacrificios de sus esposas. Por aquel entonces, la intimidad física entre nosotros disminuyó hasta desaparecer por completo. Sus excusas eran variadas y siempre plausibles. Roncas tan fuerte, Arthur, que no puedo dormir. O estoy tan estresada con todas las obligaciones sociales que necesito mi espacio. Finalmente, dormir en habitaciones separadas se convirtió en la norma, y se abrió un abismo silencioso entre nosotros. Yo, siempre el comprensivo marido, lo atribuí a su edad, al estrés de llevar una casa ajetreada, sin sospechar jamás que se tratara de un acto deliberado de distanciamiento emocional. Las conversaciones durante la cena, antes llenas de anécdotas del día o de la vida de Clara, fueron cambiando poco a poco. Se convirtieron en relatos detallados de las posesiones y logros de otras familias, el nuevo yate de los Davidson, la cartera de inversiones de los Miller, los elaborados regalos de aniversario que el señor Henderson le compraba a su esposa. Cada historia se contaba con una casualidad intencionada, una sutil comparación diseñada para resaltar lo que yo no aportaba, lo que no conseguía. Para ella, solía mencionar con naturalidad que otros maridos compraban regalos de lujo a sus esposas como agradecimiento por sus sacrificios, un concepto que ahora, en retrospectiva, dolía con una amarga ironía.
Toda mi vida había sido un sacrificio por el bienestar de nuestra familia. La intensidad de la amistad de Eleanor con Liam, mi yerno, aumentó notablemente después de la boda de Clara en septiembre de 2023. Al principio, lo atribuí a una cercanía natural. Al fin y al cabo, Liam era de la familia. Pero ahora, todo encajaba. Sus conversaciones privadas, sus susurros, sus miradas cómplices que antes había interpretado como simples chismes familiares, ahora se revelaban como comunicaciones secretas. Luego vino su repentina e inexplicable fascinación por los trámites legales. Durante el café de la mañana, mencionaba casualmente escenarios hipotéticos, siempre sobre una amiga que estaba pasando por un divorcio difícil. Arthur, preguntaba con ojos inocentes y abiertos de par en par, si una pareja se separa, ¿cómo se dividen los bienes exactamente? ¿Se queda la esposa con todo si fue ama de casa durante años? Oh, ¿y la pensión compensatoria? ¿Cuánto dura? Yo, siempre el marido confiado, le explicaba pacientemente, sin saber que le estaba dando la clave para mi propia ruina. Las llamadas secretas se hicieron frecuentes. «Oh, es Marta del club de lectura», decía en voz baja, dándome la espalda. «Oh, es el comité de la gala de voluntarios, siempre me llaman». Nunca lo cuestioné. ¿Para qué? Era mi esposa. Le di al play a la grabación en mi móvil y escuché la voz de Liam, clara y fría. Llevo meses documentándolo todo. Cada inversión, cada propiedad, cada cuenta. Está todo en esta carpeta. Y luego la risa escalofriante de Eleanor. 25 años haciéndome la esposa devota. De verdad cree que lo amo. El iluso. Aquellas palabras fueron una confirmación, una brutal validación de todas mis sospechas. De repente, sus acciones anteriores cobraron todo el sentido del mundo. Su insistencia en gestionar nuestras cuentas bancarias conjuntas, supuestamente para ayudarme y mantener todo en orden, mientras ella siempre mantenía sus propias tarjetas de crédito. Su sutil indagación en las finanzas de mi negocio, disfrazada de seguimiento de nuestras inversiones. No era ayuda, era reconocimiento. No era una esposa devota. Estaba recopilando información, preparando meticulosamente su ataque. Eleanor había visto en mí a un hombre sencillo, trabajador, entregado y confiado. Subestimó las mismas cualidades que me habían permitido construir un imperio de la nada. La misma mente estratégica que me había guiado en complejos proyectos de construcción, la misma determinación inquebrantable que había superado innumerables obstáculos, ahora se volvía contra mí, centrándose en ella. Pensaba que era ingenuo, pensaba que era un tonto, pero un constructor, ante todo, entiende de cimientos. Y los suyos, ahora me daba cuenta, estaban construidos sobre arena. Mi despacho, antaño un remanso de paz para cuadrar cuentas y revisar planos, había sufrido una transformación radical. Ahora era mi sala de guerra. Los portátiles zumbaban sobre el amplio escritorio. Uno mostraba bases de datos legales, otro, análisis forenses financieros. Pilas de blocs amarillos yacían abiertos, meticulosamente organizados y etiquetados. Activos, debilidades, cronología, puntos de apalancamiento. El aire estaba impregnado del olor a café rancio y la tensión de una concentración absoluta. Mi aspecto también había cambiado sutilmente. Me había afeitado, recortado el pelo y sustituido mi ropa de trabajo habitual por camisas impecables y pantalones de vestir. No se trataba solo de tener buen aspecto. Se trataba de proyectar una imagen de control y preparación, una apariencia distinguida que enmascaraba la tormenta silenciosa que rugía en mi interior. Mi primera llamada fue a Marvin Hayes, mi contable y amigo de confianza desde hace casi 30 años. No me anduve con rodeos. Le expuse mis sospechas, le puse fragmentos de la grabación y vi cómo su rostro, generalmente jovial, se ensombrecía. Marvin, un hombre que entendía el intrincado juego de las finanzas mejor que nadie, se puso manos a la obra de inmediato. 72 horas después, confirmó lo que esperaba. 3 cuentas offshore, meticulosamente creadas años atrás para la planificación fiscal y la diversificación. Completamente legales, totalmente transparentes para Hacienda, pero, crucialmente, invisibles para la investigación amateur de Eleanor. Eran una contingencia, una salvaguarda que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba construyendo precisamente para este escenario. A continuación,
Centré mi atención en las recientes actividades financieras de Eleanor. Mi meticulosidad, a menudo motivo de bromas por su parte, se había convertido en mi mejor arma. Analicé minuciosamente cada cuenta conjunta, cada extracto de tarjeta de crédito y cada cartera de inversiones. Y allí estaba, cruda y condenatoria, una serie de transferencias no autorizadas que sumaban la asombrosa cantidad de $47.000, desviadas de una cuenta de ahorros conjunta a una cuenta recién creada. ¿El beneficiario? Liam Thompson. Fue una jugada audaz, una clara violación de la confianza y un robo descarado. Sus extractos de tarjeta de crédito revelaron aún más sus intenciones. Miles de dólares gastados en tratamientos de spa de lujo, ropa de diseñador y joyas caras. No se trataba de simples compras. Eran inversiones en una nueva vida, un vestuario magnífico para el papel que imaginaba desempeñar tras el divorcio. Entonces apareció Liam. Mi yerno, el hombre que se suponía que era parte de mi familia, resultó ser su cómplice. Comencé a investigar, aprovechando mi extensa red de contactos en el mundo empresarial. No tardé en descubrir sus puntos débiles. Una rápida verificación de crédito, fácil de realizar a través de un contacto, reveló una deuda estudiantil abrumadora de $180.000, una carga que claramente le dificultaba la vida. Su empresa de diseño web, aunque aparentemente exitosa, estaba perdiendo dinero a raudales debido a un lujoso y costoso alquiler de oficina en el distrito más prestigioso de la ciudad. Era un caso clásico de gustos de lujo con presupuesto limitado, como confirmó James Jim Davis, un contacto en el sector de la construcción al que conocía desde hacía años. Jim había oído rumores, historias sobre la reputación de Liam por saltarse las normas éticas, sobre subcontratistas impagos y retrasos en los pagos. La búsqueda en línea arrojó pruebas aún más condenatorias. El sitio web del Colegio de Abogados del Estado, un registro público, mostraba 2 denuncias éticas desestimadas, pero bien documentadas, contra Liam Thompson, ambas relacionadas con la mala gestión de fondos de clientes. Aunque desestimadas, su mera existencia revelaba a un hombre dispuesto a transgredir los límites, un hombre con un historial de ética financiera cuestionable. No se trataba solo de traición, se trataba de aprovecharse de cualquier debilidad. Me recosté en mi silla de oficina, con una sombría satisfacción que me invadió. 72 horas. En tan solo 3 días, había reunido una montaña de información que desmantelaría su meticuloso plan. Me habían subestimado catastróficamente. A mí, el hombre tranquilo y trabajador al que habían tachado de ingenuo. Pensaban que se enfrentaban a un blando sentimental. Se equivocaban. Justo cuando repasaba mis notas, me vibró el teléfono. Era Clara. «Papá, ¿estás bien? Te noto distante», dijo con preocupación en la voz. «Últimamente hay una tensión extraña, sobre todo con mamá y Liam. Me ha estado haciendo muchas preguntas sobre tu empresa, su estructura, cosas muy específicas, como la adjudicación de contratos, cuánto capital está invertido en proyectos. Dice que solo tiene curiosidad porque está incursionando en un nuevo negocio tecnológico y quiere entender diferentes modelos de negocio, pero me dio la impresión de que estaba intentando sonsacarle información. Se me heló la sangre. Su labor de inteligencia era aún más extensa de lo que había sospechado. Liam no solo revisaba las cuentas de Eleanor, estaba sonsacando información a mi propia hija sobre mi negocio. «Solo curiosidad, cariño», dije, modulando cuidadosamente mi voz para tranquilizarla. «Liam es un chico brillante, siempre quiere aprender. Probablemente solo busca consejo, teniendo en cuenta que sabe que llevo tiempo en esto». Era una excusa ensayada, una mentira necesaria para proteger a Clara de la crueldad que se desarrollaba a su alrededor. Odiaba mentirle a mi hija. Pero era una pieza inocente en su retorcido juego, y la mantendría al margen a toda costa. La llamada, sin embargo, me hizo darme cuenta de algo nuevo. Seguían recabando información activamente, y eso significaba que podía proporcionarles información específica y controlada. Podía desviar su reconocimiento hacia callejones sin salida, haciéndoles creer que lo sabían todo, mientras la verdadera estrategia se desarrollaba ante sus narices, sin que se dieran cuenta. La contraofensiva no se trataba solo de defensa, se trataba de un ataque calculado. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí,
No te pierdas ni un solo giro inesperado. Dale a me gusta, compártela con alguien que disfrute de un buen drama y suscríbete para no perderte lo que sucede después. A la mañana siguiente de mi exhaustiva investigación sobre las maquinaciones de Eleanor y Liam, mi teléfono sonó puntualmente a las 8 smola. Era Sandra Lee, mi contadora especializada en protección patrimonial. Su voz era clara y eficiente. «Arthur, los documentos están listos», afirmó sin rodeos. «Todos los activos empresariales están ahora protegidos. Cualquier acción legal personal se topará con un muro infranqueable, no con una puerta abierta». Sandra, con 28 años de experiencia en contabilidad forense, comprendía los matices de la protección financiera. No necesitaba que le explicara el porqué. Sabía instintivamente que las amenazas internas a menudo requerían las defensas más sólidas. Su trabajo fue una silenciosa y poderosa garantía, protegiendo mi legado de la tormenta que se avecinaba. A las 10 estaba estrechando la mano de Thomas Tom Miller, el distinguido presidente del First National Bank y, hasta hace poco, mi compañero habitual de golf. Nos sentamos en su opulenta oficina, con el horizonte de la ciudad extendiéndose a sus espaldas. «Tom, necesito realizar una revisión exhaustiva de la seguridad de las cuentas», comencé, manteniendo una actitud tranquila y profesional. «Dadas algunas preocupaciones recientes, necesito que se verifiquen y congelen temporalmente todos los accesos conjuntos a nuestras cuentas, a la espera de la confirmación de mi identidad. Esto incluye todas las cuentas corrientes, de ahorro, de inversión y de crédito». Tom, un hombre generalmente imperturbable, arqueó una ceja. «Arthur, esa es una petición bastante exhaustiva. Básicamente bloqueará el acceso a esas cuentas para cualquier otra persona hasta que tú mismo levantes las restricciones. Será un gran inconveniente para Eleanor». «Entendido, Tom», respondí con voz firme. «Pero la seguridad es primordial. Me aseguraré de explicárselo». Tom asintió, con un destello de comprensión en los ojos. Me conocía, sabía que no era de tomar decisiones precipitadas. La maquinaria del banco, precisa y poderosa, se puso en marcha. A las 11:47 en punto, se activó el sistema de seguridad. Sabía que Eleanor tenía una comida fija en el club de campo con un grupo de esposas de trabajadores de la construcción, un ritual semanal de conversación superficial y sutil competencia social. Fue el momento perfecto. Mi teléfono vibró a las 12:03 ppm. La primera transacción rechazada. Me imaginé a Eleanor, en plena conversación, en medio de un chisme, presentando su tarjeta con una elegancia natural, solo para encontrarse con el temido mensaje de rechazada. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Minutos después, mi teléfono volvió a sonar, vibrando con fuerza en el asiento del copiloto. Era Eleanor, con una voz que denotaba pánico y una vergüenza apenas disimulada. «Arthur, ¿qué está pasando? Me acaban de rechazar la tarjeta en el almuerzo. El banco dice que hay una retención de seguridad en todas nuestras cuentas. Me siento totalmente humillada», siguió hablando sin parar, manteniendo su relato de perfecta inocencia, sin mencionar ni una sola vez la cuenta conjunta de Liam ni los $47,000 que había sustraído. Su angustia era palpable, pero no se debía a la conspiración que la amenazaba, sino al daño social que supondría para su imagen pública, la vergüenza de quedar expuesta como económicamente incapacitada ante sus conocidos. «Ay, Eleanor, no», fingí preocupación genuina, con la voz cargada de la consternación apropiada. «¿Una orden de seguridad? ¡Qué terrible! Justo esta mañana tuve una reunión con Tom Miller sobre unas mejoras de seguridad rutinarias, pero no tenía ni idea de que te afectarían así. Lo llamaré enseguida para ver qué pasa», prometí, sabiendo perfectamente que no lo haría. En vez de eso, conduje hasta una de mis obras, encontrando una extraña comodidad en el caos organizado, en la realidad tangible del acero y el hormigón, un marcado contraste con la inestabilidad de mi vida personal. A lo largo de la tarde, sus mensajes de texto se volvieron cada vez más frenéticos. «El gerente del banco no está disponible. Ni siquiera puedo comprar comida. Esto es indignante, Arthur, arréglalo ahora». Cada mensaje, cada vez más desesperado, servía como una sombría confirmación de la efectividad de mi bloqueo financiero. Más tarde esa noche, una llamada de Mike Reyes, mi investigador privado,
me dio más razones. Señor Vance, dijo Mike con voz tranquila, nuestra vigilancia indica que el señor Thompson intentó acceder varias veces a su cuenta compartida con Eleanor hoy. Todos los intentos fueron rechazados. También intentó acceder al fondo fiduciario para la educación de Clara, que según sus instrucciones, está bloqueado a la espera de una verificación de identidad por su parte. La arrogancia de Liam se desmoronaba. La osadía de intentar saquear el fondo fiduciario de Clara solo reforzó mi determinación. A las 6 de la tarde, ya estaba de vuelta en mi sala de guerra, repasando mi campo de batalla financiero. Todas las cuentas compartidas estaban bloqueadas. El acceso de Eleanor a la riqueza que tanto anhelaba se había reducido al efectivo que llevaba en el bolso. El mensaje era claro e innegable. El hombre al que habían planeado emboscar, el ingenuo, ya no estaba a la defensiva. Había tomado la iniciativa y el primer disparo de esta guerra silenciosa acababa de darse. El bloqueo financiero había sido devastador. Mi investigador privado, Mike Reyes, confirmó las consecuencias inmediatas. A las 7:15 p.m. en punto, tras una llamada desesperada de Eleanor a Liam, que fue escuchada por casualidad, se la vio corriendo frenéticamente hacia la oficina de Liam. Mike se había posicionado perfectamente, manteniendo una presencia discreta fuera del edificio. La energía urgente, casi de pánico, que emanaba de la oficina era palpable, incluso a distancia. Su lenguaje corporal, según informó, gritaba «gestión de crisis», confirmando lo que yo ya sabía. Eran conscientes de que yo lo sabía. El juego ya no era un secreto. Entre el leve zumbido del sistema de ventilación, Mike logró captar fragmentos de su conversación. La voz de Eleanor, aguda y tensa, era inconfundible. «Me lo ha cortado todo, Liam. Todo. Ni siquiera tengo dinero para gasolina». La humillación y el miedo en su tono eran evidentes, un marcado contraste con sus anteriores alardes de confianza. Sin embargo, Liam pasó rápidamente del pánico a la estrategia legal en toda regla. «Debió de oírnos en casa de Clara», concluyó con voz cortante y fría, «y probablemente lo grabó. Por eso cortó la comunicación tan rápido». En ese momento, Eleanor pareció comprenderlo todo, y un pavor creciente reemplazó su indignación. Su confianza, antes tan inquebrantable, flaqueó al comprender ambos la aterradora verdad. Su víctima no solo estaba al tanto, sino que además se había adelantado a sus planes. «Tenemos que acelerar el proceso», declaró Liam con voz firme. «Un divorcio de emergencia. Alegaremos abuso financiero. Es un marido controlador que usa el dinero para manipular e intimidar. Esa es nuestra estrategia». Eleanor tartamudeó. «Pero Arthur siempre fue tan generoso. Siempre me dio todo lo que quise». Sonaba genuinamente desconcertada, como si le costara asimilar que su fuente de lujo ahora pudiera ser vista como su opresor. Liam se burló. «Exacto. Esa es la historia». «Sí». Su generosidad no era generosidad, era manipulación. Creó una dependencia financiera para mantener el control, para que estuvieras a su merced. Lo presentamos como abuso emocional y financiero. Estabas atrapada, Eleanor, como un pájaro en una jaula de oro, sin poder escapar porque él tenía todas las llaves del dinero. Estaba tergiversando toda mi historia de apoyo para usarla en mi contra, una repugnante reinterpretación de mi amor y mi esfuerzo. Entonces, para mi horror, hablaron de Clara. La formación en psicología de Clara, reflexionó Liam, con un tono depredador en la voz. Podría ser perfecta. Conoce a fondo la dinámica familiar, la manipulación y la coerción emocional. Podemos incriminar a Arthur por su supuesta manipulación de la dinámica familiar, convirtiéndola en una testigo clave. Eleanor vaciló. ¿Nuestra hija? ¿Contra su padre? Un atisbo de duda genuina, tal vez incluso culpa maternal, brilló en su voz. Le salvará el futuro financiero, Eleanor, replicó Liam con urgencia. Piénsalo. Si Arthur es declarado culpable de abuso financiero, parte de sus bienes se verán comprometidos en un litigio de todos modos. Pero si Clara testifica, fortalece nuestro caso y garantiza tu seguridad a largo plazo. Y lo que es bueno para ti es bueno para Clara. Hacemos esto también por ella. La manipulación cínica de mi propia hija me repugnaba. Liam entonces expuso su estrategia inmediata. Solicitaré órdenes de alejamiento de emergencia, una pensión alimenticia inmediata de $15,000 mensuales
y la ocupación exclusiva temporal del domicilio conyugal. Se quedará en la calle, sin preguntas. Su plan era audaz, diseñado para aislarme, arruinarme económicamente y destrozarme emocionalmente antes incluso de que pudiera reaccionar. ¿Y si se defiende?, preguntó Eleanor, con una renovada crueldad que se colaba en su voz. Entonces escalamos la situación, respondió Liam con una calma escalofriante. Acoso, persecución, abuso psicológico. En la legislación sobre violencia doméstica, Eleanor, a veces la negación se convierte en prueba de culpabilidad. Nos aprovechamos de eso. Creamos una narrativa de un hombre que pierde el control, un hombre que representa un peligro para ti y tu supuesta seguridad. El sistema está diseñado para proteger primero a la víctima. Una risa fría y sin alegría resonó por la ventilación. «Pobre Arthur», declaró Eleanor, con la voz ya sin titubear. «No tiene ni idea de lo que ha desatado». Pasaron la siguiente hora coordinando sus versiones, estableciendo canales de comunicación seguros y preparándose para lo que Liam denominó guerra legal total. Cada acto de dedicación, cada momento en que proveía para nuestra familia, sería reinterpretado como un perverso acto de control y abuso. Toda mi vida, mi reputación, sería destruida. Cuando Eleanor finalmente salió de la oficina de Liam, caminando a paso ligero hacia la noche, Mike Reyes la observó revisando su teléfono. Momentos después, informó de un mensaje de texto que le llegó de Liam. «Recuerda, Eleanor, preséntate como una víctima aterrorizada, que por fin encuentra el valor para escapar de su agresor. Cuanto más vulnerable, más convincente». El campo de batalla se había extendido, abarcando no solo mis finanzas, sino también mi reputación, mi relación con mi hija, de y mi libertad. Estaban dispuestos a arrasar con todo, y yo sabía, con sombría certeza, que debía estar igualmente preparado para combatir el fuego con fuego. El sábado por la mañana, Eleanor se reunió con Clara para almorzar, un ritual habitual que Eleanor esperaba que sirviera como el escenario perfecto para su relato de víctima. Clara llegó con un semblante sutilmente angustiado, como una mujer que buscaba consejo sobre el estado mental de su marido. «Clara, cariño», comenzó Eleanor con voz baja y preocupada, «estoy muy preocupada por tu padre. Últimamente se comporta de forma muy controladora, casi paranoica. Incluso ha restringido el acceso a todas nuestras cuentas conjuntas, alegando motivos de seguridad». Presentó la historia con una sinceridad fingida, esperando que la empatía innata de su hija, junto con sus conocimientos de psicología, validaran sus afirmaciones. Clara, sin embargo, no era solo una hija, era terapeuta titulada. Escuchaba con paciencia, con expresión neutra. «Mamá», respondió con voz tranquila y pausada, adoptando su tono profesional. «Papá explicó que era por motivos de seguridad». «¿Cuál fue su explicación completa? ¿Y qué dijo exactamente cuando lo confrontaste al respecto? El control financiero puede ser una estrategia de gestión legítima o una forma de abuso. La diferencia radica en la intención y la comunicación». La frialdad clínica de Clara fue un muro inesperado. No ofrecía consuelo emocional. Pedía hechos. Eleanor titubeó, esforzándose por ofrecer una narración coherente que me describiera como un maltratador sin sonar completamente ridícula. Él dijo que sospechaba que yo cuestionaba nuestro matrimonio y que estaba intentando intimidarme. Balbuceó, tergiversando mi hipotética explicación para convertirla en un nuevo acto de agresión percibida. «Solo intenta controlarme, Clara, para evitar que me vaya». Clara se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija. «Mamá, ¿buscas asesoramiento profesional sobre un posible abuso financiero o emocional? ¿O me pides a mí, tu hija, que tome partido en un conflicto matrimonial?» La pregunta quedó suspendida en el aire, aguda e inflexible, desbaratando por completo la estrategia manipuladora de Eleanor. Clara no se dejaría arrastrar por ese drama emocional sin pruebas contundentes. «Creo», concluyó Clara, suavizando ligeramente su voz, «que lo mejor sería tener una conversación sincera con papá sobre tus preocupaciones. No puedo psicoanalizarlo, basándome en tus interpretaciones, y como terapeuta, mi función sería facilitar la comunicación, no diagnosticar a distancia ni tomar partido». Eleanor salió furiosa del brunch, con su relato de víctima hecho trizas.
La frialdad profesional de Clara la había enfurecido. El derrumbe de su historia cuidadosamente construida, diseñada para conseguir que nuestra hija fuera una testigo comprensiva, ahora la preocupaba profundamente. Mientras tanto, mi propia ofensiva cobraba fuerza. Más tarde esa tarde, recibí una llamada de James Jim Davis, mi contacto en la construcción. «Arthur», dijo Jim con voz sombría, «me llegan rumores sobre Liam Thompson. Parece que tiene serios problemas con el colegio de abogados. Están investigando su gestión de algunos pagos a contratistas». «¿Ah, sí?», respondí, fingiendo un leve interés, aunque una oleada de macabra satisfacción me recorrió el cuerpo. «¿Qué ha hecho ahora?». 3 subcontratistas presentaron quejas por falta de pago de sus proyectos de diseño web, explicó Jim. Al parecer, se trata de una clásica violación de la confianza depositada. Ha estado reteniendo sus fondos, diciéndoles que el cliente no ha pagado, cuando el cliente ya le transfirió el dinero. Necesita conseguir $23,000 rápidamente para llegar a un acuerdo antes de la audiencia del Colegio de Abogados la próxima semana, o estará en serios problemas. Esto era oro puro. Hice 3 llamadas estratégicas de inmediato. Primero, a Robert Bob García, mi electricista de confianza. Luego, a Stephen Steve Kim, mi fontanero de confianza. Finalmente, a Randolph Randy Johnson, el mejor techador del sector. Cada llamada fue recibida con un aluvión de advertencias sobre las prácticas de pago y las prácticas poco éticas de Liam. Todos tenían historias que contar, y lo que es más importante, todos tenían pruebas documentadas, correos electrónicos, facturas, registros de pagos atrasados, de las malas prácticas de Liam. Habían estado esperando la oportunidad de desenmascararlo, y yo se la estaba brindando. Con la nueva información que reunía, llamé a la línea directa del Colegio de Abogados. Me identifiqué, detallé minuciosamente la mala conducta de Liam Thompson y expliqué su abuso sistemático de los fondos de los clientes, relacionando las 3 denuncias existentes con las pruebas adicionales documentadas de Bob, Steve y Randy. Les informé entonces que estos 3 contratistas estaban dispuestos a testificar. El representante del Colegio de Abogados me aseguró que agilizarían la investigación. En cuestión de horas, el despacho de abogados de Liam se vio inundado de llamadas del Colegio de Abogados, que detallaban procedimientos de investigación acelerados y la asistencia obligatoria a las audiencias. La presión aumentaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mike Reyes. «Liam sale de su oficina ahora, señor Vance. Cajas de archivos. Parece agitado. Se dirige a su coche». Le respondí por mensaje. «No hace falta». Sabía perfectamente a dónde iba. El pánico, sin duda, había superado su prudencia. Iba directo a ver a Eleanor, la única persona en la que creía poder confiar, la única que pensaba que aún lo apoyaba. Se dirigía directamente a la siguiente fase de mi plan, meticulosamente orquestado. Tras 2 días lidiando con una crisis profesional, Clara llegó a la sede de Cole Construction sin avisar. Su porte era profesional, con una distancia fría que reconocí en su trabajo. No hubo preámbulos emotivos, ni un «Papá, ¿cómo estás?», simplemente un acercamiento tranquilo y directo. «Papá», comenzó con voz serena, «necesitamos hablar de la situación contigo y con mamá. La he estado analizando desde un punto de vista profesional y necesito tu opinión». Luego expuso las acusaciones de Eleanor, el comportamiento controlador, la manipulación financiera, las vagas insinuaciones de abuso emocional. Clara confirmó que Eleanor, en efecto, había intentado usar su reputación profesional para construir una narrativa de víctima, buscando así validar sus acusaciones. «Intentó convertirme en cómplice de su campaña emocional contra ti», afirmó Clara, con la mirada fija. «Pero creo que intentó manipularme, igual que te ha manipulado a ti». Se me hizo un nudo en la garganta. Dudé, con la grabación pesando en mi bolsillo. Reproducirla expondría a Clara a la cruda y dolorosa verdad sobre su madre y su marido. Una verdad que destrozaría el mundo que había construido con tanto esmero. Pero miré a mi hija, a la mujer inteligente y resuelta en la que se había convertido, y supe que era capaz de afrontarlo. Se merecía la verdad. Saqué el móvil y le di al play. El murmullo de la oficina fue reemplazado por las voces escalofriantes de Eleanor y Liam. El tono burlón de Eleanor al hablar de nuestro matrimonio. La fría descripción de Liam sobre las estrategias legales.
su plan calculado para quedarse con todo. Y entonces, la cruel declaración de Eleanor: «El hombre de verdad cree que lo amo». ¡Qué ingenuo! 25 años fingiendo ser la esposa devota. La compostura de Clara, cuidadosamente mantenida, solo se resquebrajó levemente. Sus ojos parpadearon. Un leve temblor recorrió su mano, pero permaneció en silencio, escuchando cada palabra venenosa. Cuando la grabación terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor, interrumpido únicamente por la respiración tranquila de Clara. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó, su voz apenas un susurro. 6 días, respondí, mirándola a los ojos. Clara asintió lentamente. «Le dije a mamá que no podía evaluarte éticamente», continuó, recuperando su compostura profesional. «Sus afirmaciones no concordaban con tu comportamiento habitual y no pudo aportar ningún ejemplo concreto de abuso. También le dije que, si tenía preocupaciones reales sobre el control financiero, debía hablarlo directamente contigo, no intentar usarme para psicoanalizarte». Un destello de ira brilló en sus ojos. «Intentó usar mi formación como un arma contra ti, papá, y contra mis principios profesionales. No tienes que tomar partido, Clara», dije, con voz suave. Me miró, con la mirada fija en mí, y su determinación se endureció. «Ya lo hice. Elijo la verdad por encima de la lealtad familiar. Elijo apoyar al padre que no intentó manipular mi ética profesional ni utilizarme como peón en su plan». Luego, con fría determinación, continuó: «Mi matrimonio con Liam se acabó. Su participación en esta conspiración, su disposición a usar mi formación en tu contra, es imperdonable». Se levantó y recogió su bolso. «Testificaré con sinceridad sobre la dinámica familiar, si llega el caso. Pero no seré el arma de nadie, ni siquiera la tuya. Mi testimonio será objetivo e imparcial, basado en lo que he observado y en lo que ahora sé». Dicho esto, se dio la vuelta y salió, dejándome solo en la oficina, con una extraña mezcla de profunda tristeza y una naciente esperanza que me invadía. Quizás, solo quizás, la verdad sí importaba. Clara condujo directamente a casa de Liam. La confrontación fue rápida y brutal. Lo encontró agitado, dando vueltas, sin duda afectado por la presión de la investigación del Colegio de Abogados y la congelación de las cuentas. Antes de que pudiera empezar con sus quejas inventadas, Clara desató toda su ira y decepción. Reveló que sabía de la conspiración, que tenía la grabación y que su traición no solo la afectaba a ella, sino también a su matrimonio. La máscara de abogado que Liam había construido con tanto esmero se desmoronó, dejando al descubierto a un hombre visiblemente conmocionado y aterrorizado, mientras Clara lo confrontaba con las palabras grabadas de Eleanor. 3 días después, comenzaron las consecuencias sociales para Eleanor. Yo había compartido sutilmente mis preocupaciones por dificultades familiares, con Tom Miller del First National Bank y con miembros clave de la Cámara de Comercio. Mi red de contactos, construida a lo largo de décadas de integridad y trabajo arduo, me apoyó con comprensión y empatía profesional. Mientras tanto, Eleanor se vio aislada socialmente en el exclusivo Riverside Country Club. Sus compañeros habituales de almuerzo la evitaban, sus llamadas no eran contestadas y los murmullos la seguían por los pasillos. Para el domingo por la noche, su aislamiento social era total. Su membresía en el Country Club estaba en revisión y renunció discretamente a sus cargos en varias juntas directivas de organizaciones benéficas, perdiendo así el acceso a ese mundo. El derrumbe profesional de Liam se aceleró a una velocidad alarmante. La investigación expedita del Colegio de Abogados, impulsada por mi denuncia detallada y la colaboración de los contratistas, rápidamente condujo a la suspensión de varias cuentas comerciales clave. Clientes importantes, recelosos de sus faltas éticas, comenzaron a retirar sus negocios, incluyendo un cliente sustancial que representaba casi $200,000 en ingresos anuales. Intercepté una llamada desesperada y llena de reproches entre Eleanor y Liam, facilitada por la vigilancia de Mike Reyes. Su ruina mutua era evidente en sus tonos frenéticos y acusatorios. La conversación terminó con ellos acordando una última y desesperada jugada: presentar denuncias falsas por violencia doméstica en mi contra. Creían que haciéndose las víctimas, alegando abuso, podrían forzar un acuerdo,
recuperar su versión de los hechos y asegurarse de que lo perdiera todo. Se equivocaron. El lunes por la mañana, Eleanor llegó a las opulentas oficinas de Laura Hayes, una abogada de divorcios conocida por sus tácticas implacables. Eleanor, siempre tan teatral, se presentó como una esposa aterrorizada y víctima de abuso financiero. Sin embargo, el optimismo inicial de Laura se desvaneció rápidamente. «Señora Vance», declaró Laura con voz libre de falsas promesas, «sus aportaciones económicas al matrimonio han sido mínimas en las últimas 2 décadas, y si bien alega abuso financiero, no ha presentado ni un solo incidente específico y documentado de comportamiento controlador o intimidatorio, ni denuncias policiales, ni correos electrónicos, ni mensajes de texto, solo acusaciones vagas». Eleanor por primera vez tuvo que admitir: Arthur nunca fue controlador con el dinero. Al contrario, ha sido demasiado generoso. Su personaje de víctima, fabricado artificialmente, ya se desmoronaba bajo el escrutinio de una abogada experimentada. A 10 cuadras de distancia, Liam compareció ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados. La sala era impersonal, el ambiente gélido. Se le presentaron las denuncias adicionales que yo había facilitado cuidadosamente, detallando múltiples irregularidades en la cuenta fiduciaria. Negó vehementemente las acusaciones, y la bravuconería de su abogado apenas disimulaba el temblor en su voz. Pero entonces se presentó la documentación de Robert García, mi electricista. Facturas por trabajos realizados 8 meses antes, pagadas 6 meses atrás, con fondos del cliente claramente desaparecidos. El rastro documental era irrefutable. El comité programó una audiencia formal, exigiendo sus registros financieros completos, transformando lo que alguna vez consideró una gestión de flujo de efectivo ingeniosa en un caso flagrante de malversación. Para el miércoles por la noche, Eleanor y Liam estaban desesperados. Sus llamadas interceptadas revelaron la magnitud de su pánico. «Tenemos que denunciar la violencia doméstica, Eleanor», siseó Liam con la voz ronca por el miedo. «Es nuestra última oportunidad». Eleanor conocía los riesgos, los cargos por perjurio si la descubrían, pero su temor a la pobreza era mayor que su cautela. «Si no lo intentamos», insistió, «yo me enfrento a la pobreza y tú a la inhabilitación. ¿Qué tenemos que perder?» Liam, sin embargo, comenzaba a comprender las implicaciones de mi grabación. «La grabación, Eleanor», dijo con un nuevo temor en la voz, «prueba una estrategia financiera, no abuso. Tu propuesta de perjurio se ha vuelto aún más arriesgada. Durante toda la semana, estuve documentando cada llamada, cada reunión, cada mentira interceptada de Eleanor y Liam, construyendo un caso de acusación meticuloso. No solo me estaba defendiendo, me estaba preparando para desenmascararlos». El jueves por la mañana reinaba el silencio en la sala del tribunal. La jueza Evelyn Vance, conocida por su aguda inteligencia y su enfoque pragmático, presidió la audiencia sobre la orden de alejamiento. Eleanor, vestida con recato, se presentó como una mujer maltratada, inventando historias de amenazas e intimidación económica, alegando que yo le había negado el acceso a artículos de primera necesidad, dejándola sin comida ni gasolina. Habló con voz temblorosa, una lección magistral de fingida vulnerabilidad. Entonces, mi abogado, James Davis, se levantó con calma. «Su señoría», declaró con voz clara y resonante, «tenemos pruebas de que esta petición no es simplemente falsa, sino que forma parte de una conspiración deliberada para defraudar a mi cliente». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el aire. «Presentamos la prueba A». Las luces de la sala se atenuaron ligeramente y las voces ásperas de Eleanor y Liam llenaron el aire. Durante 43 minutos angustiosos, el juez Vance escuchó cómo se desarrollaba toda la conspiración. El tono burlón de Eleanor al hablar de nuestro matrimonio, la fría descripción de las estrategias legales por parte de Liam, su plan calculado para quedarse con todo. Y entonces, el golpe más cruel, la voz de Eleanor resonando. «Este hombre de verdad cree que lo amo. ¡Qué ingenuo! 25 años fingiendo ser la esposa devota». La narrativa de víctima inventada por Eleanor se desmoronó estrepitosamente. Su abogada, Laura Hayes, la miró con una expresión de creciente horror, dándose cuenta de que la habían utilizado. Con una expresión tensa y furiosa,
Laura solicitó retirarse del caso, petición que la jueza Vance aceptó de inmediato. El mazo cayó con un chasquido resonante, un sonido definitivo. La jueza Vance desestimó la petición de Eleanor con perjuicio, lo que significa que no podía volver a presentarse. Y luego, con la mirada fría e inquebrantable, remitió todo el asunto al fiscal del distrito para una investigación por perjurio. 2 semanas después, el acuerdo de divorcio reflejó el catastrófico error de cálculo de Eleanor. No hubo pensión alimenticia. Su parte de los bienes gananciales fue mínima, drásticamente reducida por un acuerdo prenupcial que había olvidado que habíamos firmado, una cláusula que establecí cuando mi negocio estaba en sus inicios, diseñada para proteger futuros activos y que ahora protegía toda mi fortuna. Eleanor, la mujer que lo quería todo, terminó con muy poco. La vida profesional de Liam quedó irremediablemente destrozada. La investigación del Colegio de Abogados descubrió más de $127.000 en fondos de clientes desaparecidos. Le revocaron la licencia de abogado de forma permanente y su carrera quedó hecha trizas. Se mudó discretamente a Nebraska, donde encontró trabajo como asistente legal, una pálida sombra de lo que había sido, un hombre ambicioso. Clara, resiliente y con principios, solicitó el divorcio de Liam. Se centró en su creciente práctica en terapia familiar, especializándose en patrones de manipulación y ayudando a otros a navegar por dinámicas familiares complejas. Su propia y dolorosa experiencia le brindó una profunda empatía y comprensión. 6 meses después, vi a Eleanor. Trabajaba en una tienda del mismo centro comercial de lujo donde una vez había gastado mi dinero con tanta facilidad. La ironía era evidente para ambas. Nuestras miradas se cruzaron a través de un pasillo abarrotado, y en su mirada no vi desafío, sino un profundo y vacío arrepentimiento. Mi vida, aunque irrevocablemente transformada, comenzó a reconstruirse. La reputación de mi empresa, inicialmente empañada por el drama del divorcio, se disparó. La comunidad, testigo de mi discreta integridad en medio de la tormenta, me apoyó incondicionalmente. Los nuevos contratos llovieron y Cole Construction se fortaleció como nunca. Mi hogar, otrora escenario de espectáculos, ahora era más tranquilo, pero auténtico. Libre de afectos calculados, volvía a ser verdaderamente mío. Eleanor tenía razón en algo. Yo realmente creía que me amaba. Pero ahora, tras la devastadora revelación y la dura batalla, por fin comprendí la diferencia entre el amor y la actuación.